Iniciamos el tema de derivación por cuatro pasos. Sea f de x una función cualquiera, si derivamos encontramos entonces f' de x. Según el concepto de la derivada, podemos llegar a la derivada de cualquier función aplicando el siguiente teorema, también conocido como derivación por cuatro pasos, porque llegamos a él a través de la siguiente serie de pasos. Entonces, sea f de x una función, lo primero que debemos hacer es sustituir x por x más delta x. Este triángulo que tenemos al lado de la x significa delta. Entonces vamos a sustituir el valor de x por x más delta x. Aquí lo tenemos. El siguiente paso entonces es restarle la sustitución anterior, o sea, f de x más delta x, la función original que es f de x. Aquí lo tenemos restado. El tercer paso es dividir todo entre delta x. Aquí tenemos el ejemplo que es la resta anterior dividido entre delta x. Y por último, evaluar el límite de la función que hemos generado cuando delta x tiende a ser 0. Así pues llegamos al teorema del que hablábamos al principio. Entonces, f' de x o la derivada de una función f de x es igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a ser 0. Como primer ejemplo tenemos f de x igual a 2x. Entonces tenemos el ejemplo 1, encuentra la derivada de la función anterior, que en este caso sería 2x. Recordamos el primer paso que es sustituir el valor de x por x más delta x. Entonces, en este caso, en lugar de escribir esa x, vamos a escribir x más delta x que va a multiplicar al 2. El segundo paso entonces es restar la sustitución anterior, la función original. O sea que a la sustitución que hemos hecho de 2 por x más delta x le vamos a restar la función original que es 2x. Aquí lo tenemos ejemplificado. Para este paso es necesario desarrollar. Entonces tenemos aquí una multiplicación. Tenemos que eliminar ese paréntesis. Recordamos que la propiedad distributiva dice que el número que está afuera va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces 2 por x es igual a 2x y 2 por delta x es igual a 2 delta x. El menos 2x se reescribe, no le hacemos nada. Y aquí tenemos una coincidencia, 2x menos 2x se eliminan y únicamente nos quedamos con 2 delta x. Ahora bien, el tercer paso es dividir lo anterior entre delta x. Es decir, lo que nos quedó que serían 2 delta x, hay que dividirlo entre delta x. Aquí lo tenemos. Y para este caso también podemos simplificarlo. Delta x entre delta x es igual con 1 y únicamente nos queda el número 2 que está al lado del delta x. Por último, hay que evaluar el límite de la función anterior cuando delta x tiende a ser 0. La función que nos quedó fue un 2, entonces evaluamos el límite de 2 cuando delta x tiende a ser 0. Como no hay ningún delta x que sustituir, entonces el límite de 2 cuando delta x tiende a ser 0 es igual con 2. De aquí podemos concluir que para este ejemplo, si f de x es igual a 2x, entonces su derivada, es decir, f' de x, es igual con 2. Como siguiente ejemplo ahora tenemos que f de x es igual a x cuadrada. Entonces hay que encontrar la derivada de x cuadrada. Tenemos aquí ya los pasos escritos, 1, 2, 3 y 4 pasos respectivamente. Comenzando entonces el primer paso, sustituir x por x más delta x. Entonces, en lugar de esa x cuadrada escribimos entre paréntesis x más delta x todo elevado al cuadrado, porque todo esto sustituye el valor de x. Como siguiente paso es restar a la sustitución anterior la función original, es decir, x más delta x al cuadrado menos x cuadrada, que es la función original. Nuevamente para este paso podemos desarrollar y podemos observar que ahí tenemos un binomio elevado al cuadrado, por lo tanto hay que desarrollarlo. Tenemos en pantalla la fórmula para elevar el binomio al cuadrado. El binomio que tenemos que elevar es x más delta x al cuadrado, donde a es x y delta x corresponde a b. Por lo tanto, desarrollando eso, tenemos que x más delta x al cuadrado es igual a x cuadrada más 2x delta x más delta x elevado al cuadrado. Continuando con esto, entonces únicamente hay que reescribir el menos x cuadrada, a ese no se le hace nada. Y ahora nuevamente encontramos una coincidencia entre x cuadrada menos x cuadrada, las cuales se restan. Y únicamente nos quedamos con 2x delta x más delta x al cuadrado. El tercer paso ahora es dividir todo entre delta x.
Aquí tenemos ya escrita la división, 2x delta x más delta x al cuadrado dividido entre delta x. Entonces aquí también podemos simplificar. Para poder simplificarlo, en la parte del numerador vamos a extraer factor común delta x. Observamos que lo tenemos en el primer término y en el segundo también, entonces lo extraemos. Y dentro del paréntesis nos va a quedar únicamente delta x y 2x, que al volverse a multiplicar vamos a volver a obtener 2x delta x más delta x cuadrada. Ahora que lo tenemos de esta manera, tenemos un delta x en el numerador y otro en el denominador. Por lo tanto, podemos dividirlos o eliminarlos. Así pues, esto sería igual a 2x más delta x. Por último, el cuarto paso es evaluar el límite de lo anterior cuando delta x tiende a ser 0. Entonces aquí tenemos límite de 2x más delta x cuando delta x tiende a ser 0. Sustituimos el valor de delta x, que sería 0, y al continuar resolviendo 2x más 0 tenemos 2x. Por lo tanto, podemos concluir que para este problema, si f de x es igual a x cuadrada, entonces su derivada, f' de x, es igual con 2x. En un tercer y último ejemplo, y para subir un poco la dificultad, tenemos f de x igual a 3x cúbica más 2x menos 1. Para poder resolverlo tenemos aquí los 4 pasos en pantalla, pero ya lo hicimos anteriormente con estos pasos en pantalla, entonces ahora vamos a tratar de hacerlo sin ellos e irlos recordando sobre la marcha. Comenzamos. El primer paso recordamos que es sustituir toda la función original por x más delta x, es decir, en lugar de las x vamos a escribir x más delta x. Tenemos que aquí en lugar de x cúbica tenemos x más delta x elevado al cubo. En lugar de un 2 multiplicando una x tenemos un 2 multiplicando a x más delta x. Y el menos 1 lo escribimos así porque no hay nada que sustituir ahí. El segundo paso, recordamos que es restarle la función original. Es decir, a lo que tenemos aquí vamos a restarle la función que está arriba, que es la del ejemplo original. Aquí lo tenemos restado, colocamos un signo de menos y entre paréntesis colocamos la función con la que estamos trabajando. ¿Por qué entre paréntesis? Porque el signo de menos va a multiplicar a todos los demás signos que se encuentren en ella. Continuando entonces, observamos que aquí podemos desarrollar varias cosas. Tenemos el binomio al cubo que hay que desarrollar. Recordamos aquí las fórmulas tienes en pantalla para elevar binomios al cubo. Y como este caso es un binomio que es positivo, nos quedamos únicamente con la fórmula que necesitamos. Al elevar este binomio al cubo, tenemos entonces que x más delta x al cubo es x cúbica más 3x cuadrada por delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x elevado al cubo, con ese 3 ahí al lado multiplicando porque pues todavía no se puede desarrollar, únicamente desarrollamos el binomio al cubo. Una vez pasando esto, reescribimos todo lo demás, aquí únicamente desarrollamos el binomio al cubo, lo demás baja todo tal cual está. Ahora sí, el siguiente paso entonces es multiplicar para ir eliminando cada paréntesis. Aquí tenemos la primera multiplicación. El 3 se distribuye entre cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. 3 por x cúbica, 3x cúbica. 3 por 3x cuadrada delta x serían 9x cuadrada delta x y así sucesivamente. Continuamos con el siguiente paréntesis que sería el del 2 por x más delta x. Y aquí lo tenemos, 2 por x, 2x, 2 por delta x, 2 delta x. El menos 1 únicamente lo bajamos, no hay con qué multiplicarse. Y por último, el signo de menos multiplicando a lo que está en el paréntesis. Menos por 3x cúbica son menos 3x cúbica, menos por más 2x son menos 2x, menos por menos 1 son más 1. Continuando ahora con este ejercicio, tenemos varias coincidencias. Marcamos en rojo 3x cúbica con menos 3x cúbica, en azul 2x con menos 2x y en verde menos 1 más 1. Así es, todas estas son coincidencias que son iguales pero con signos contrarios, por lo tanto se pueden eliminar. Y únicamente nos quedamos con 9x cuadrada delta x más 9x delta x cuadrada más 3 delta x cúbica más 2 delta x. El siguiente paso ahora es dividir todo entre delta x y para ello vamos a primero extraer factor común delta x, que es el que tienen en común todos los términos dentro del paréntesis. Extraemos 1 y ahora
Hicimos eso para poder dividirlo entre delta x. Y nuevamente obtenemos una coincidencia. En el numerador y el denominador podemos dividir delta x para eliminarlo. Eliminándolo entonces nos queda únicamente lo que está dentro del paréntesis. Ahora, el cuarto y último paso es evaluar el límite de esta función cuando delta x tiende a ser 0. Ahora, evaluando el límite, tenemos que sustituir el valor de delta x por 0. Aquí lo observamos, en lugar de delta x colocamos el valor que sería 0 y se multiplica con 9x y con 3. Evidentemente, al multiplicarse con 0, entonces se eliminan y únicamente nos queda 9x cuadrada más 2. En conclusión, para este ejercicio, podemos decir que si f de x es igual a 3x cúbica más 2x menos 1, entonces su derivada f' de x es igual a 9x cuadrada más 2.